De acuerdo al anunciado, está con nosotros Vero Pérez. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. La doctora en Ciencia Política, investigadora y docente Vero Pérez, acá en el 98.7. ¿Cómo andás, Verónica? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Ando con ganas de que nos ayudes a entender algunas de las cosas que pasan en Argentina a propósito de, bueno, algunas noticias de carácter económico, político muy, muy determinantes, como es la refinanciación de la deuda, una especie de espada de Damocles con la que llegó a la presidencia el gobierno de Fernández. Pero en todo caso esto está atravesado por un, como no podía ser de otra manera, fuerte, intensísimo debate político que también además atraviesa las medidas vinculadas a la emergencia sanitaria, ¿no? Dándonos 3 o 4 claves para saber dónde poder pararnos nosotros, que estamos en algunas cosas muy cerca y en algunas luce como un tanto lejos. Bueno, a ver, la situación, digamos, política que enfrenta Alberto Fernández, ya hemos hablado de esto en otras veces que hemos conversado sobre el caso de Argentina. Alberto Fernández, cuando inicia el gobierno, ya sabía que enfrentaba una situación política y económica difícil, porque la deuda que había contraído el gobierno anterior era una deuda de difícil gestión, ¿no? Durante estos años y la mayoría de los pagos fuertes de la deuda caían, ¿no? En estos primeros años del gobierno de Alberto Fernández. Esto se sumaba a esto es prepandemia, ¿no? Y esto se sumaba además a otra situación que también era prepandemia, que es el deterioro de los indicadores económicos y sociales con los que Alberto Fernández asume el gobierno, que también vienen del gobierno anterior, ¿no? Sí. Y que van desde una inflación muy alta, un desempleo creciendo, aumento de la informalidad y deterioro del gasto público. Entonces, con este combo asume Alberto Fernández el gobierno y a 2 meses o 3 de haber iniciado, ¿no? Él asume en diciembre y en marzo explota la situación de la pandemia, como el resto de los países de América Latina. Y parece estar teniendo el foco, ¿no? El pico de casos en este momento, o bueno, en realidad nunca se sabe cuál es el pico, ¿no? Pero claro, en este momento es como un tema complicado la situación sanitaria de Argentina, con en particular en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En lo que en el área metropolitana, ¿no? Con el sistema de salud bastante ocupado, ¿no? En las camas de CTI en este momento. O sea, al punto no al borde del colapso, pero en una situación bastante complicada, ¿no? Parecida, en algún punto parecida a lo que tuvo Chile hace una semana. Entonces, además, el gobierno de Alberto Fernández es uno de los gobiernos que a raíz de la pandemia adopta una de las políticas más estrictas, ¿no? De cuarentena del mundo. Uh-huh. Con una cuarentena que ya lleva algo así como 4 meses y que se ha flexibilizado en algunos aspectos en las últimas semanas, también por un problema de sostenimiento político y económico de la cuarentena, ¿no? Entonces, a medida que transcurren como estos procesos, negociación de la deuda, dificultades para afrontar el pago, los grandes montos que tenía que desembolsar Argentina en estos meses y en los próximos, cuarentena estricta, y también la situación política empieza también a complicarse no complicarse, pero sí Alberto Fernández empieza a enfrentar movilizaciones
protestas masivas de quienes se identifican como anti-cuarentena, ¿no? Y también una crítica muy fuerte de parte de la oposición política, encarnada por el gobierno anterior, ¿no? Que por lo que sería Cambiemos, ¿no? O sea, PRO y una parte de la UCR, y este es otro dato relevante, me parece muy relevante para entender para entender la política argentina, que es que una oposición que no que sigue bastante coordinada, ¿no? Entonces, aún después de haber perdido el gobierno y de haber dejado como una situación económica muy complicada y de los malos indicadores sociales con los que Mauricio Macri termina su gobierno, la oposición parece estar bastante coordinada en este contexto, es decir, no se desarma, y ese es un dato para me parece que esto es algo que debería, en términos analíticos, debería resaltarse del sistema político argentino, de la dinámica de funcionamiento en la actualidad, que es que hay una conformación bastante estable de dos bloques, ¿no? Que representan cosas muy diferentes. Cosas muy diferentes en términos de ideas y de política, de planes, de formas de ver el mundo, y eso es bueno, ¿no? Claro, yo recuerdo, corregime si le erro el bizcochazo, pero yo recuerdo que alguna cosa que entre otros tú en este mismo micrófono habías señalado antes, que paulatinamente Argentina iba ingresando ya incluso desde la elección anterior a la anterior en una especie de esquema de dos grandes polos, dos grandes bloques en disputa, y que esto, a ver si logro formulártelo bien como pregunta, esto es probablemente lo que muchos entienden la verdadera causante de la así llamada grieta que tantos problemas provoca. Pero también hay otra mirada, que al revés, esto forma parte de cierta madurez del sistema político que logra conformar, al estilo de otras naciones más maduras en ese sentido, como dos bloques bien distintos que juegan en la arena política. Sí, en realidad la grieta, lo que le llaman grieta, ¿no? En realidad refiere a la polarización del sistema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El conflicto, a ver, todo sistema político que represente con cierta vitalidad los intereses de la ciudadanía tiene que manejar el conflicto de alguna manera, ¿no? Si no pierde vitalidad, ¿no? Y no, o sea, la democracia es eso también, ¿no? La democracia es discusión, es movilización, es ¿no? Ideas diferentes, entonces es esperable que exista conflicto. Todas las democracias deben poder manejar el conflicto, es un rasgo inherente a las democracias, ¿no? Entonces, yo lo que le llaman grieta, ¿no? En realidad refleja en este momento y también en años pasados, reflejan como dos grandes modos de pensar el mundo, ¿no? Uh-huh. Uno, encarnado por las fuerzas, digamos, peronistas a la izquierda, ponele, ¿no? Que en su momento estaban encabezadas por el kirchnerismo y ahora por una versión moderada del kirchnerismo, ¿no? Porque en realidad Alberto Fernández junta una cosa un poco más amplia, sí, ¿no? Pero de todas formas ese modelo de Alberto Fernández está a la izquierda. Es decir, ¿por qué está a la izquierda? Y bueno, porque piensa que el Estado tiene que intervenir en la economía, que tiene que regular el mercado de trabajo, que tiene que haber paritarias, que tiene que aumentar el gasto público, ¿no? Que el Estado debe ser el motor que nos saque de esta situación de pandemia, ¿no? Eso piensa. Y del otro lado, bueno, hay otra forma de ver el mundo, ¿no? Que en realidad piensa que, bueno, que eso no, que en realidad se debe apostar a el mercado privado, ¿no? El motor de la economía es el agro, ¿no? Y tiene una coalición social muy diferente por detrás, ¿no? Eso también expresan estos dos bloques, o grieta, como, ¿no? Como decías.
¿Cuál es la coalición social? Y bueno, la coalición social del gobierno actual en Argentina, que es la misma parecida a la del gobierno, a los de los gobiernos kirchneristas, es una coalición social conformada por los sindicatos, por los trabajadores informales y también por los industriales que producen para el mercado interno, ¿no? Uh-huh. Y esa coalición es diferente a la coalición que sustentó a Macri y que sustenta a la oposición actual en Argentina, que es el ex gobierno de Macri, que es una coalición que en realidad tiene como base al sector financiero y al agro, ¿sí? Y a quienes producen para afuera, para el mercado externo. Uh-huh. Entonces, esas coaliciones, esas bases de apoyo tienen intereses diferentes, y esos intereses diferentes están reflejados en las políticas públicas que estos dos gobiernos llevan adelante o llevaron adelante. Entonces, a mí lo que me parece relevante en todo caso, para salir un poco como de la coyuntura y analizar a Argentina, la dinámica política argentina con un poco más de perspectiva comparada, es que creo que siempre, repetidamente se ha hablado del problema de inestabilidad del sistema político argentino. ¿Por qué? Bueno, porque al principio, cuando Argentina sale de la dictadura en el 84, ¿no? El sistema político, el sistema de partidos argentino parecía consolidarse en un bipartidismo, ¿no? Que estaba la UCR y el Partido Justicialista. Ese bipartidismo se deshace, ¿no? En realidad sufre más adelante, ¿no? En los 90, donde la UCR, que era el principal partido de oposición del menemismo, en realidad se deshilacha, ¿no? Y cuando una parte del sistema de partidos se deshilacha, o todo el sistema de partidos sufre, eso tiene consecuencias negativas para la democracia, ¿no? Porque los ciudadanos no encuentran quién los represente. Entonces, y aparece el que se vayan todos. Exacto. Sabemos que eso, ¿no? Entonces, Argentina tuvo momentos de inestabilidad de su sistema de partidos muy fuertes durante la tercera ola democrática, que tuvieron consecuencias sobre las formas de representación política. En este momento, y me refiero a este momento como los años anteriores también, ¿no? A lo que vos aludís como grieta, o lo que otros llaman grieta. Entonces, la grieta, en realidad, no sé si deberíamos verla como tan mala, porque a eso apuntaba mi pregunta. Claro, por eso, lo que tiene detrás la grieta parece ser la estabilidad de un sistema de competencia, ¿no? Y cuando un sistema de partidos se estabiliza, quiere decir, ¿por qué se estabiliza? ¿No? Y además con adhesiones relativamente fuertes de los votantes hacia los partidos. Pues no solo importa que los sistemas de partidos sean estables, ¿no? Sino que las adhesiones sean fuertes. Sistemas de partidos estables era el sistema de partidos chileno, ¿no? Pero con tenía adhesiones muy débiles. Pero en realidad lo que parece estar mostrando Argentina es un sistema de partidos estable que canaliza bastante bien las demandas de la ciudadanía y la grieta expresa dos formas dos bloques, dos formas de ver el mundo. Entonces eso no está mal, ¿no? Eso no está mal. En realidad habla de un rasgo de vitalidad de la democracia argentina. No debería verse como un problema, ¿no? Más allá de de todo el ruido de los medios de comunicación, ¿no? Recordemos también que los medios de comunicación más importantes de Argentina están en contra suelen hacer propaganda en contra del gobierno de Alberto Fernández, como lo hicieron del gobierno de Cristina. Son como muy críticos de la grieta y la grieta, pero en realidad si lo miramos desde la ciencia política, yo te diría, no es tanto un problema, ¿no? Sino el problema sería otro. El problema sería, el problema más era que se vayan todos, ¿no? Que no haya nadie que represente. Fíjate que Alberto Fernández está enfrentando una de las crisis más
graves de Argentina, económica y social de Argentina de los últimos años, ¿no? Y lo ha hecho, ¿no? Más allá de las protestas, lo ha hecho sin grandes hasta el momento, ¿no? Esto no quiere decir que no se desbarajuste más adelante. Toda la situación es como bastante dinámica, pero lo ha hecho de forma relativamente exitosa, ¿no? Ha enfrentado protestas, pero bueno, no protestas manejadas, o sea, protestas normales en el marco de sistemas, del sistema democrático, ¿no? Pero ese éxito incluye también los resultados, ¿o estos todavía no llegan? ¿Los resultados económicos, decís? Sí. Bueno, lo que pasa que, a ver, los resultados económicos, si miramos el gobierno de Alberto Fernández en términos de resultados económicos, el asunto es que en realidad no sé si se podría mirar de esa forma en la medida en que hereda un paquete bastante complicado, ¿no? Pues en realidad los indicadores económicos y sociales de este gobierno son malos, ¿no? Pero bueno, ¿qué gobierno en América Latina en este momento no tiene indicadores sociales y económicos malos? No, quería establecer, ¿no?, entonces con claridad que cuando te referías a exitosa tenía que ver con justamente cómo se maneja en democracia el conflicto desde esa perspectiva. Claro. Lo decías. Me refería como la gestión de la política, sí, exactamente. Eso. Después están, bueno, algunos logros que está teniendo el gobierno. El principal logro lo tuvo la semana pasada, con este acuerdo con una serie de acreedores importantes, que pudo como reperfilar la deuda, ¿no? Y eso era un punto, como un nudo crítico que enfrentaba el gobierno de Alberto Fernández en estos meses, y era uno de los como de los puntos fuertes de la oposición, ¿no? Ahora esto hace como un poco calmar desde ese lado, hasta líderes de la oposición alabaron la negociación que llevó adelante el equipo económico, ¿no? del gobierno de Fernández. Entonces, esto no quiere decir que la situación económica de Argentina sea maravillosa a partir de ahora, no, sino Argentina sigue enfrentando Argentina, lo que en todo caso lo que sale por ahora es del riesgo de default, ¿no? Pero esto lo podrá analizar mejor un economista que yo, pero claro. En realidad la situación económica de Argentina es muy complicada, porque la deuda que contrajo el gobierno anterior fue muy abultada, y además porque en el medio de la esto ya era complicado sin pandemia, y es muy complicado con pandemia, ¿no? Donde las perspectivas de crecimiento de todas las economías latinoamericanas para el próximo año son cero, ¿no? Son negativas. Me quedé pensando porque estuvo aquí hace algunos días el que fuera hasta hace pocas semanas embajador uruguayo justamente en Argentina, Héctor Lescano, sí. ¿Verdad? Sí. Y él señaló algo que me parece que es interesante analizar, porque él dijo que a él le parece muy bien lo que está haciendo el gobierno de Uruguay con relación a cómo está sobrellevando, aplicando la estrategia para combatir la pandemia, es decir, en el marco de la emergencia sanitaria, que no incluye la tan criticada cuarentena obligatoria. Pero también decía Lescano que cuidado, porque eso, si bien es un mérito que él apoya y reconoce, el riesgo es olvidarse de una premisa que él entendía importante, y esto lo hace no solo el que quiere, sino el que puede. En clara alusión a que Argentina, por su volumen, incluso por las características que presenta fundamentalmente la provincia, con el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, el resto de la provincia, esa posibilidad de, el aislamiento personal, individual, son herramientas que difícilmente se puedan aplicar allí en Argentina. ¿Qué opinás sobre esa perspectiva? De paso te pregunto, porque fue en ese contexto que se elogió mucho al presidente uruguayo en Argentina cuando hizo esta especie de raid por distintos medios de comunicación, y
que era muy notorio que cada cosa que decía la calle Pou era apreciada o aplaudida en clave de que el de acá hace cosas distintas a lo que haces vos, ¿no? Y la otra cosa es cómo es posible que haya adquirido tanta identificación política el tema de la cuarentena, al punto tal que los que entienden que es un error que la cuarentena sea obligatoria, claramente uno puede decir que son opositores, y los que entienden que si bien es incómodo hay que hacerlo, claramente uno puede advertir que en líneas generales se trata de personas afines al gobierno. Sí, a ver, Argentina adoptó una de las medidas de cuarentena más estrictas del mundo, ¿no? Eso pareció haber tenido resultados. A ver, es muy difícil, todavía como no tenemos estudios comparados sobre la gestión de la política de salud y de las cuarentenas y de los aislamientos voluntarios, y de la política de la gestión de la política, de estas políticas públicas durante la emergencia sanitaria, que nos hagan decir, bueno, esto fue más exitoso, esto fue menos exitoso. En todo caso, a ver, lo que podemos hacer es tener algunas comparaciones parciales, ¿no? Argentina adopta esta medida que fue como muy radical y que tuvo que flexibilizar en las últimas semanas, en parte por las protestas de los anticuarentena. Es cierto que los anticuarentena suelen coincidir con la oposición. También es cierto que los anticuarentena, y esto lo vi en algunos datos de opinión pública, coinciden con personas que pueden hacer la cuarentena, o sea, que pueden aislarse voluntariamente o pueden teletrabajar, ¿no? Uh-huh. Entonces resulta más sencillo, ¿no?, tener algunas medidas como de protección personal. El asunto es que ¿por qué la cuarentena es polémica? Bueno, ¿por qué la cuarentena es polémica en Argentina? La cuarentena es polémica en Argentina, no por la cuarentena en sí, sino por las medidas, por la cuarentena en sí también, porque la gente se hastía, se cansa, en fin, ¿no? Pero eso es como, digamos, es como universal, podríamos decir. La cuarentena es polémica porque Alberto Fernández toma algunas otras medidas que molestan a algunos sectores económicos, ¿no? Que son medidas para sustentar la cuarentena, ¿no? Entonces, impide los despidos, ¿no? Genera algunas políticas sociales de mayor gasto hacia algunos sectores, porque si no, no es posible sostener un aislamiento estricto, ¿no? No hay forma de sostener un aislamiento estricto si durante tantos meses los sectores que viven de un salario no tienen algún tipo de transferencia, claro, ¿no? Porque si no, claro, entonces por eso es, o sea, y después se empiezan a discutir algunas otras cosas en Argentina, ¿no? El impuesto, ¿no? El impuesto a las grandes ganancias. Se empiezan a discutir políticas de tipo redistributivas que claramente crispan a los sectores más concentrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un asunto. Después, de la gestión de la cuarentena y la gestión de la pandemia, fue relativamente exitosa hasta hace algunas semanas, y desde hace algunas semanas deja de ser exitosa porque hay una circulación comunitaria muy grande, y los anticuarentenas empiezan a flexibilizar sus posiciones, ¿no? Si vos seguís la televisión argentina, en este momento parece que todo el mundo tiene coronavirus, ¿no? Incluso muchas de las personas que trabajan en la televisión y que podríamos, ¿no? Y que integran estos sectores anticuarentena y acomodados, contrajeron la enfermedad, ¿no? Entonces eso empieza entonces no era, en realidad la cuarentena tenía cierto sentido, ¿no? Sí, no era que era una medida, porque todos empezamos a contraer la enfermedad. Y después, respecto a la comparación con Uruguay, es como difícil, ¿no? Primero porque también una cosa que estamos viendo de algunas comparaciones parciales, en estudios como que recién se están produciendo, pero que son muy preliminares, es que también la gestión el éxito de los gobiernos en la gestión de
la emergencia sanitaria tiene que ver mucho con los sistemas de salud, ¿no? Entonces, comparar Uruguay y también probablemente tenga que ver con la densidad de algunas zonas, ¿no? Y de algunas ciudades. No sé si es tan correcto comparar Uruguay con Argentina, sino sería comparar Uruguay con alguna provincia de Argentina. Sí, se ha hablado, ¿no?, mucho del caso Claro. Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Como con Santa Fe, pero también probablemente Uruguay respecto a Argentina en la actualidad tenga un bonus en su sistema de salud, ¿no? Recordar que el sistema de salud uruguayo tiene algunas posibilidades que el sistema de salud argentino no lo permite de forma tan fácil. Era un sistema más robusto el uruguayo respecto aún cuando los dos son los más robustos de América Latina, ¿no? El uruguayo termina siendo más robusto en los últimos años debido a que Argentina tuvo todos estos problemas económicos durante el gobierno de Macri que hicieron recortar el gasto público en general y entre ellos el gasto en salud, ¿no? También el sistema de salud de Uruguay permite la colaboración público-privado de forma como mucho más ágil, que el sistema argentino no lo permite, no es un sistema unificado. Entonces hay como varios factores que impactan, me parece, sobre la gestión de la política sanitaria en uno y otro país que no lo hacen ser tan comparables. Lo que sí parece claro, y esto los datos lo muestran, es que el sistema de ir a la casa de los casos, ¿no? de identificar casos y cazarlos e aislarlos, sí, funciona mucho mejor en Uruguay que en Argentina, donde el sistema de testeos está colapsado, ¿no? En este momento está colapsado. Uh-huh. De hecho, ayer leí una noticia que están identificando casos sin testeos, ¿no? Están dando casos positivos sin testeo porque no hay capacidad para testear. Bueno, eso es algo que le podría pasar a Uruguay si el sistema de testeo colapsa, ¿no? O sea, entonces no son comparables ambas cosas, ¿no? Uruguay puede tener una política de aislamiento voluntario, de flexibilización del aislamiento, ¿no? Y de distanciamiento, como tenemos en este momento, porque tiene otras condiciones de base, ¿no? Que no las tiene Argentina ni las tienen otros países, ¿no? Otros países, no las tiene Chile, ¿no? Entonces me parece que no son comparables en ese sentido las políticas sanitarias, ¿no? Y volviendo a la escena más de política pura y dura, dos comentarios que dijiste al pasar. La renegociación de la deuda, bueno, que luce como objetivamente una buena noticia, es decir, porque da cierto respiro, da cierto oxígeno, ¿no es cierto? Fue como incluso reconocida por voceros de la oposición. Hasta ahí entendí bien, ¿verdad? Sí. Hay otro aspecto que me parece interesante a propósito del juego y la disputa gobierno-oposición, es que es interesante el rol que está jugando el jefe de la ciudad de Buenos Aires, al que incluso desde la perspectiva opositora se le ha reprochado su convivencia con el gobierno en cómo enfrentar la emergencia sanitaria, o estoy en lo incierto. Sí, claro, bueno, y es el que tiene que enfrentar, ¿no? Claro, porque la gente vive ahí donde está él, ¿no? Claro, pero además es, de los líderes de Cambiemos, ¿no? Es el único que tiene que gestionar un problema de emergencia sanitaria, porque el resto no están en el gobierno, ¿no? Entonces, y además tiene que gestionar un gran problema de la emergencia sanitaria porque está en el centro, ¿no? En el epicentro a eso me refería, claro, de los casos de COVID. Sí, ahí hay una disputa interna en Cambiemos respecto, y que lo vamos a ver, me parece más claro el año que viene, que hay elecciones de medio periodo, ¿no? Elecciones de renovación parcial del Congreso, del Parlamento. Hay una disputa interna en quién es el líder de Cambiemos o de PRO, ¿no? Porque en realidad Rodríguez Larreta pertenece a PRO.
Macri ya no Macri sin cargo, ¿no? Hay una disputa respecto adentro de Cambiemos y de PRO respecto a quién se queda con la estructura de partido. Entonces, y bueno, y en esta circunstancia política hubo esta crítica que vos decís, ¿no? El Rodríguez Larreta parece como con una posición más moderada y como de más de intentos de buscar consensos o acuerdos con el gobierno nacional, pero porque lo necesita también, ¿no? Claro. Necesita tener un acuerdo con el gobierno nacional porque necesita coordinar la política sanitaria y porque también necesita de las transferencias del gobierno nacional, ¿no? Porque recordemos que Argentina es un gobierno federal donde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales conviven en un armado donde el gobierno nacional pasa dinero a las unidades subnacionales y tiene cierta discrecionalidad para también enviar ese dinero. Entonces, si tuviéramos que pasar una raya, digamos, el gobierno de Argentina encabezado por Fernández, que, mini paréntesis, ¿qué tanto y tan bien está dialogando Fernández con Fernández, es decir, Alberto con Cristina? Porque este era un asunto que también iba a estar bajo la lupa durante este gobierno, antes de las elecciones se anunciaba, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si están dialogando tanto. Sí es cierto que hay que los Fernández y lo que representan los Fernández en algún punto no es tan armónico, ¿no? Recordá que las bases de Cristina Fernández no veían con muy buenos ojos a Alberto Fernández. Con esto me refiero a la cámpora, ¿no? Y lo que parecen es estar conviviendo, no sé cuántos diálogos tienen, pero parecen estar conviviendo de manera bastante civilizada. Y esto como que se expresa, no es una opinión, ¿no? Sino que se expresa en los datos que vemos del funcionamiento del gobierno de Alberto Fernández en estos últimos 2 meses. No hay como desavenencias muy grandes al interior del gobierno, ¿no? En todo caso, los choques mayores son con la oposición, y con estas dos partes de la oposición, ¿no? Con lo que representa el jefe de la ciudad de Buenos Aires y el resto, ¿no? Y el resto que viene a ser Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, bueno, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, que son como como que en estas 4 personas son como los líderes, las cabezas principales no quiere decir que no haya otras, ¿no? Pero como las cabezas principales del armado. Repetime esos nombres entonces, la que fuera ministra del Interior. Patricia Bullrich, que es la presidenta actual del PRO, muy crítica de todo. De origen radical, ¿verdad? Radical progre, ¿no? En un tiempo lo fue. Bueno, de origen radical, sí. No sé si la pondría, fue mutando Patricia Bullrich, ¿no? No sé si la pondría como tan progre. Lo cierto es que durante el gobierno de Macri adoptó como posiciones bastante conservadoras, sobre todo en... No, yo me refería a mucho tiempo atrás, pero bueno, sí, está bien. Sí. Ese es un rasgo, ¿no? Como de muchos políticos argentinos, ¿no? Que van como mutando. Sí. Pero sí, Patricia Bullrich es una cabeza importante dentro de la oposición. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tenía una aprobación bastante importante y que en algún momento se había visto que era como iba a ser como el recambio de Macri. Sí. Y Rodríguez Larreta, que si bien no era era un personaje destacado, ¿no? Dentro de este armado de Mauricio Macri, pero que adquiere mucha visibilidad a raíz de la pandemia, ¿no? Y de la gestión de la pandemia. No, y además, como insinuaste hace un rato, fue el único que ganó, ¿no? Algo, digamos. Bueno, fue el único que ganó algo importante, ¿no? En la última elección me refiero, ¿verdad? Claro, fue el único que ganó algo importante, ¿no? Que es la ciudad de Buenos Aires, donde el territorio, uno de los territorios más ricos, ¿no? del país, ¿no?
y uno de los más poblados, ¿no? No el más poblado, porque el más poblado es la provincia, ¿no? Pero donde se concentra, y además donde se concentra el electorado macrista, ¿no? En todo la caso, ciudad de Buenos Aires. Para terminar, me parece, Vero, que lo que podríamos decir sí es que los problemas vinculados a la pobreza, la exclusión, la falta de trabajo, la caída de la economía, la desigualdad, son problemas con los que asumió Fernández, pero son problemas que ni por asomo han sido resueltos, ¿no? No, eso sí, y posiblemente se han agravado, pero pero lo importante, creo, acá es que eso no le reventó, no le explotó al gobierno a ver, como rasgo destacable. Estos problemas que hereda y que se deberían haber agravado a raíz de la pandemia, de hecho, se han agravado, mucha gente perdió trabajo, sí, claro, ¿no? Entonces, eso no le explota a Alberto Fernández en estos meses, porque perfectamente podían haber explotado protestas más o menos desorganizadas en el conurbano, ¿no? Y eso no ocurre. Podrían haberlo hecho, ¿no? En la medida en que, bueno, estos sectores que organizan a los informales no tienen vínculos con el justicialismo, y tienen vínculos con Cristina, y tienen vínculos con Alberto, pero son vínculos informales, en realidad no son disciplinados por el partido, ¿no? Tienen autonomía. Sí, claro. Entonces, eso no explotó por el momento, ¿no? Y eso, me parece que eso es algo que el gobierno está mirando y está diciendo, bueno, vamos como bastante bien, ¿no? Porque podría haber ocurrido. De hecho, o sea, estas situaciones pandémicas en América Latina dejan a cada grandes sectores en condiciones muy, muy vulnerables, ¿no? Sectores que ya eran vulnerables y los dejan en condiciones de mayor vulnerabilidad, y empiezan a aparecer otros problemas que existen en América Latina vinculados con el hambre, ¿no? Que existen y que existieron y que existirán, pero que afloran mucho más, ¿no? Porque a quienes más afectan es a los sectores informales, las pandemias de este tipo. Y la población de América Latina es en gran medida informal, ¿no? Aún en países con niveles de formalidad altos como son Argentina. Entonces, ese es me parece que un dato que no es menor. Por eso cuando yo te digo exitoso el gobierno de Alberto Fernández, me refiero a esto. Obviamente no me refiero a exitoso de que qué bien que va la economía, qué bien que van los indicadores sociales, ¿no? En realidad eso no estamos diciendo eso, sino como al éxito en la gestión de la política, de la crisis, ¿no? Bueno, mi querida, gracias como siempre, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí, Vero? Dale, muchas gracias a vos por llamar. Al revés. Verónica Pérez, la doctora en ciencia política, investigadora y docente, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.